Hola, hola queridos amigos, una vez más en este tu canal Mate al Toque para resolver las situaciones de aprendizaje de nuestros amigos del quinto año de secundaria correspondiente a la semana número 19, cuya sesión es determinamos e interpretamos las medidas de tendencia central y de localización. La situación de aprendizaje que nos presenta es emprendemos desde nuestra diversidad con ayuda de conocimientos estadísticos. El alcalde de la municipalidad de Tambopata ha presentado una propuesta para incluir a las familias de las comunidades Quichua y Shipibo-Conibo en las ferias regionales y distritales para las ventas de sus productos. A partir de los datos recopilados sobre el número de hijos de 20 familias encuestadas de cada comunidad, se seleccionará a la comunidad que participará en la feria regional y a la que participará en la feria distrital. Y aquí nos presenta un cuadro de doble entrada con la comunidad Quichua y la comunidad Shipibo-Conibo. ¿Qué representan esta información en el cuadro? Significa que una familia tiene 5 hijos, otra familia de la comunidad Quichua tiene 3 hijos, y así cada uno de los datos representa el número de hijos que tiene cada una de las familias encuestadas. Y lo mismo para Shipibo-Conibo, una familia tiene 3 hijos, una familia tiene un hijo, y así cada uno de estos datos representa el número de hijos que tiene cada una de las familias encuestadas. A partir de esta información, nos pide calcular cuál es el valor más representativo del conjunto de datos para la variable en estudio. Continuamos. Y para determinar el valor más representativo del conjunto de datos para la variable en estudio, lo que tengo que hacer es calcular la media aritmética. Recuerden que esta media aritmética es conocido como promedio. Luego calcular la mediana y finalmente la moda. Pero para eso tengo que organizar los datos en una tabla de frecuencias. Recuerden que ya habíamos organizado esta información la semana pasada. Habíamos hallado la tabla de frecuencia para la familia Quichua y la tabla de frecuencia para la familia Shipibo-Conibo. Entonces, organizamos los datos de la encuesta en tablas de frecuencia para datos no agrupados. En este caso, para la familia Quichua. Por aquí tenemos el número de hijos, y por aquí la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir? Que 3 familias tienen un hijo, 4 familias tienen 2 hijos, 3 hijos tienen 6 familias, 4 hijos tienen 4 familias. Es la forma de interpretar esta tabla de frecuencia. Y total de encuestados, 20 familias. Recuerden que este dato es nuestro dato N, ¿no? Es el número de encuestados. Bien, aquí tenemos la tabla de frecuencias de la cantidad de hijos para la familia Shipibo-Conibo. El número de hijos y por aquí el número de familias. Quiere decir 6 familias tienen un hijo y así cada uno de esta información haciendo un total de 20 familias. Ahora vamos a calcular la media aritmética. Recuerden que la media aritmética está dado por el producto de x sub 1 por f sub 1 más x sub 2 por f sub 2 más x sub 3 por f sub 3 y así sucesivamente hasta llegar al último dato x sub i por f sub i. En este caso sería x sub 5 por f sub 5, que sería nuestro último dato, ¿no? Solo tenemos que serían estos dos. Donde x sub i vendría a ser el valor de la variable, es decir, cada uno de estos. La frecuencia absoluta vendría a ser estos datos. Y n vendría a ser el número de datos que tenemos en este caso 20. Bien, entonces calculamos la media aritmética para cada una de las familias. En este caso, para la familia Quichua, tendremos que la media aritmética es igual a 1 por 3 más 2 por 4 más 3 por 6 más 4 por 4 más 5 por 3. Recuerden que estos datos salen de la tabla de distribución de frecuencia. Resolviendo sale 60 entre 20, que es igual a 3. Entonces la media aritmética para los datos de la familia Quichua es 3. Calculo la media aritmética de los datos de la comunidad Shipibo-Conibo. De la misma forma, tendría que la media aritmética es 1 por 6 más 2 por 3 más 3 por 2 más 4 por 3 más 5 por 6 entre 20, haciendo un total de 60 entre 20 igual a 3. Entonces la media aritmética de la comunidad Shipibo-Conibo es 3. Recuerden que esto ya habíamos hallado en la semana 18. Ahora veamos la mediana. ¿Y qué será la mediana? Tenemos que conocer. Es una medida de tendencia central que representa el valor numérico que ocupa el valor central de la muestra. O sea, de todos los datos, de todo el conjunto de datos, la mediana es el valor que está en el centro.
¿ya? El valor central. De modo que el 50% son menores o iguales a ella y el otro 50% son mayores o iguales a ella. Siendo así, vamos a tener dos casos. Por ejemplo, si nos piden hallar la mediana de las siguientes edades, 12, 11, 9, 3, 6, 24, 15 y 80, vemos que son 8 datos. Y si quisiéramos buscar el dato central, no hay un dato central. Existen dos datos centrales, que sería el 11 y el 12. Por lo tanto, para calcular la mediana, lo que hago es hallar el promedio de estos dos datos centrales, que sería 11 más 12 entre 2, igual a 11,5. Entonces, la mediana es 11,5. Y significa que el 50% de datos son mayores o iguales a 11,5 años y el 50% de los datos son menores o iguales a 11,5 años. Y en el caso de que nos pedirían la mediana de los siguientes datos, 24, 13, 75, 34, 12, 49 y 180, vemos que es una cantidad de datos impar, por lo tanto es fácil de hallar el dato central, ya no necesitamos hallar el promedio, simplemente ubicamos el dato central, que en este caso sería 34 y la mediana sería 34, lo que significa igual a la cantidad de valores que se ubican por encima y por debajo de la mediana. Ahora sí, conociendo todo ello, vamos a hallar la mediana de cada uno de los datos de las comunidades Quichua y Shipibo-Conibo. Entonces, para ello vamos a determinar la frecuencia absoluta acumulada, F sub i, e identificamos los datos ubicados en las posiciones centrales. Bien, aquí, ¿y cómo hallamos la frecuencia absoluta acumulada? Lo que vamos a hacer es, ya tenemos por aquí el número de hijos, por aquí el número de familias, y por aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, este número es 3, copiamos el mismo número, aquí no hay ningún problema, es el mismo número 3, pero a partir de eso vamos sumando, o sea, vamos sumando este 3 con el siguiente dato, que es 4. 4 más 3, 7. O también 3 más 4, 7, ¿no? Sale lo mismo. Siguiente, 7 más 6, 13. Siguiente, 13 más 4, 17. Y por último, 17 más 3, 20. De esta manera salen los valores de la frecuencia absoluta acumulada. Por eso se llama acumulando, ¿no? Van acumulando, acumulando. Ahora sí, ubicamos la frecuencia absoluta acumulada, F sub i, que contenga el dato de la posición central. Aquí, para hallar la posición central, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos el número de datos y lo vamos a dividir entre 2, es decir, 20 entre 2 va a ser igual a 10. Entonces, vamos a calcular la mediana a partir de esta información. La mediana la calculamos de los datos de las posiciones 10 y 11, es decir, el dato que nos ha salido, el dato 10, más el siguiente. El dato que se ubica en la posición 10 está en F sub 3, que es igual a 13. Aquí está, ¿ve? En F sub 3, que es igual a 13. Aquí está 13. Verificamos en la distribución de datos. A ver, por aquí tenemos 3 unos, 1, 1, 1. ¿De dónde sale esto? Aquí está, ¿ve? 3 familias tienen un hijo. Allá, por lo tanto, 1, 2, 3 familias tienen un hijo. Acá 2, 2, 2, 2. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde sale eso? Aquí, ¿ve? 4 familias tienen 2 hijos, es decir, hay 4 veces 2. 1, 2, 3, 4. Aquí están los 4. De ahí dice, 6 familias tienen 3 hijos, por lo tanto, debe haber 6, 3. Aquí están los 6, 3. Después dice 4 familias, 4 hijos y 5 familias, 3 hijos. Esos datos están aquí. Bien, entonces, a partir de ello vamos a ubicar quiénes están en la posición 10 y quiénes están en la posición 11. ¿Quiénes están? X sub 10 y X sub 11. Aquí están estos dos. Por lo tanto, ¿qué valores son? Son el 3 y 3, ¿no? El número, ambos son 3. Por lo tanto, para calcular la mediana, lo único que hago es hallar el promedio de estos dos números. Entonces, X sub 10 más X sub 11 entre 2. Como cada uno vale 3, será 3 más 3 entre 2 igual 6 entre 2 igual a 3. La mediana es 3 para este caso, ¿ya? Siguiente. Bien, para el caso de la mediana de la comunidad Shipibo-Conibo, podemos observar aquí el número de hijos en el cuadro de distribución de frecuencia, 1, 2, 3, 4, 5, la frecuencia absoluta, 6, 3, 2, 3,
y la frecuencia acumulada, que ya hemos visto cómo se calcula. Y hemos visto cómo se calcula 6 más 3, 9 y así sucesivamente. El dato que se ubica en la posición 10 está en f sub 3, que es igual a 11. Teniendo en cuenta que verificando la distribución de datos, aquí tenemos 6 cantidad de unos. ¿Por qué? Porque hay 6 familias que tienen un hijo. Tenemos por aquí 3 cantidad de 2. ¿Por qué? Porque 3 familias tienen 2 hijos. 2, 3. ¿Por qué? 2 familias tienen 3 hijos. 3, 4. 3 familias tienen 4 hijos. Y finalmente hay 6 5. ¿Por qué? Porque hay 6 familias que tienen 5 hijos. Entonces, el que se ubica en la posición 3, el que se ubica en la posición 10 es el número 3. ¿Y dónde está el número 3? Aquí, 3 hijos está aquí. Por lo tanto, se ubica en f sub 3, cuyo valor de la frecuencia acumulada es 11. ¿Ya? Por eso te indico acá que el dato que se ubica en la posición 10 está en f sub 3, que es igual a 11. Bien, calculando la mediana, entonces tendremos que hallamos el promedio del número que se ubica en la posición 10 y el número que se ubica en la posición 11. Ambos son 3, no hay ningún problema. Entonces, x sub 10 más x sub 11 entre 2 será igual 3 más 3 entre 2 igual a 3. La respuesta diremos que la mediana para la comunidad Shipibo-Konibo es de 3 hijos por familia. Y en cuanto a la moda, teniendo en cuenta que la moda es una medida de tendencia central que representa el dato que más se repite, es decir, el que tiene mayor frecuencia. Cuando existe una moda, se trata de una muestra modal, así se llama. Sin embargo, en algunos casos se puede presentar más de una moda o dato que se repite. Si hay 2 modas, la muestra es bimodal, y si hay 3 modas o más, la muestra es multimodal. ¿Ya? Así se llama. Bien, entonces teniendo en cuenta el dato que más se repite, el 1, ¿cuántas veces se repite? El 1 se repite 3 veces. El 2, ¿cuántas veces se repite? 4 veces. El 3, 6 veces. El 4, 4 veces. El 5, 3 veces. ¿Cuál se repite más veces? El número 3. Y es el que más se repite. Por lo tanto, diremos que nuestra moda es 3. Aquí concluimos que la moda es 3. La moda para la comunidad Quechua será de 3 hijos por familia, y eso damos como respuesta. En el caso de la comunidad Shipibo-Konibo, veamos cuál dato se repite más o cuáles de los datos se repiten más. En el caso de un hijo, se repite 6 veces, 2 hijos 3 veces, 3 hijos 2 veces, 4 hijos 3 veces y finalmente 5 hijos se repite 6 veces. ¿Cuál se repite más? Observamos que aquí hay un empate de los que se repiten más. Este que se repite 6 veces y este que se repite 6 veces. ¿Cuáles son? El 1 y el 5. El que tienen un hijo y tienen 5 hijos. Por lo tanto, en este caso, tenemos 2 datos que se repiten más, que son el 1 y el 5. Por lo tanto, estas van a ser nuestras modas. El 1 y el 5. El 1 y el 5 van a ser nuestras modas. Listo. Entonces concluimos diciendo que observo en la tabla que la mayoría de familias son 6 y tienen 1 o 5 hijos. Luego, y concluimos que la moda 1 es igual a 1 y la moda 2 igual a 5. Como hay 2 modas, entonces la muestra es bimodal, como habíamos visto en la información. Entonces, como respuesta das, la moda para la comunidad Shipibo-Konibo será de 1 y 5 hijos por familia. Hacemos un consolidado de toda la información que hemos recolectado y tenemos que para la familia Quechua, la media es 3, la mediana es 3 y la moda es 3. Y para los datos de la familia Shipibo, la media es 3, la mediana es 3, pero la moda es... recordemos que es una muestra en bimodal, tiene 2 modas y las modas serán 1 y 5. Listo, eso sería. Concluimos, de los datos obtenidos podemos identificar que el valor más representativo es 3, que corresponde a la media aritmética y a la mediana para las dos comunidades, porque considera un promedio tomado en cuenta la presencia de todos los datos en su conjunto. Además, porque estos datos tienen una distribución normal. ¿Ya? Entonces, los datos más representativos es 3. Listo, con eso se estaría dando respuesta. Y ahí te da el reto de la semana. Te dice 3 amigos de quinto, de secundaria tienen la siguiente
El reto del día te dice, 3 amigos de quinto de secundaria tienen los siguientes registros de la cantidad de vueltas que han dado en la clase de educación física al parque del colegio en el cual estudian. Y nos dan la información que en la primera semana Fabricio corre 12, María 13, Flora 16. Y así en cada una de las semanas hasta la semana número 7. Y te pregunta, ¿qué medidas de tendencia central usarías para determinar cuál es el estudiante que evidencia mayor rendimiento en el desarrollo de las actividades del área de educación física? En este caso es como si yo te daría, ¿sabes qué, Carlitos? Tienes 12 de nota, tienes 13, 12, 12, 11, 10, 11. Y a María 13, 14, 13, 14, 14, 12, 13. Y a Flora 16, 11, 12, 15, 14, 13, 10. Listo, ¿quién tiene mayor nota? Es la misma pregunta, solo que con diferentes datos. Por lo tanto, ¿qué haces para calcular? Simplemente calculas la media aritmética o el promedio de estos datos. Siguiente. En cuanto a los cálculos de la medida de localización, recuerda que las medidas de localización o posición ordenan un conjunto de datos y lo dividen en partes iguales, permitiendo analizar algún tramo específico. Son conocidas como cuantiles. Estos son los cuantiles. Ya habrán escuchado en algún momento. Entre los más utilizados son los cuartiles, deciles y percentiles. El cuartil, que se simboliza con Q, divide la distribución en 4 partes iguales. Por eso vas a recordar en cuántas partes, por eso se llama cuartil, viene de cuarto, ¿ya? En 4 partes iguales, cada una de las partes engloba 25%. Lógicamente, esto hace referencia a los porcentajes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cantidad dada y esta cantidad lo dividimos en 4 partes iguales, la primera parte va a representar el 25%, que sería el cuartil 1. Igual, el cuartil 2 ya va a representar, esto va a representar otro 25, entonces ya serían 50%, y así cada uno. Si yo quiero analizar el cuartil 3, que representaría, aquí estaría hasta el 75%. ¿Qué quiere decir? Que de aquí hacia la izquierda hay 75%, y hacia la derecha, ¿cuánto faltaría? Solo el 25%, ¿no? Entonces, eso tengo que tener en cuenta. Entonces diré, el cuartil 3, Q sub 3, deja a su izquierda el 75% de datos. Quiere decir, repito, que hacia la izquierda hay 75% de información, de datos, ¿no? El 75% de datos. Y hacia la derecha, ¿cuánto quedaría? Solo el 25%. Recuerda que 75 más 25 sería el 100%, el total. Bien, y en cuanto a los deciles, decil viene de décimo. Ahí te vas a recordar. Décimo, decil. ¿Ya? Ahí vas a asociar. ¿Qué se representa con D? Divide a la distribución en 10 partes iguales. Cada una de las partes englobaría 10% de las observaciones. En este caso, ahí está, que si tenemos el total, que sería el 100%, lo dividimos en 10 partes. Cada una de estas partes representa el 10%. ¿Ya? El 10%. Y si quiero analizar el decil 4, ¿qué quiere decir? Que a su izquierda hay un 40%. Y a su derecha, ¿cuánto todavía faltaría? Tendría que ser el 60%. ¿Ya? No te olvides eso, el 60%. Y finalmente podemos concluir diciendo que el decil 4, si estamos analizando, el decil 4 de su 4 deja a su izquierda el 40%, ¿no? Y para los percentiles, divide a la distribución en 100 partes iguales. Cada una de las partes engloba el 1%. Si el 100% lo divides en 100 partes iguales, cada parte será el 1%. Bien, en este caso aquí estamos representando a los percentiles, tenemos el 100% y eso lo vamos a dividir en 100 partes iguales. Y si queremos analizar el percentil 76, lo único que hago es dividirlo entre 100, ubicar el que está en la ubicación 76, la división en la que está en la ubicación a la que y ubicamos al que le corresponde el percentil 76 y diremos que hacia la izquierda el percentil 76, P sub 76, deja a su izquierda el 76% de datos. ¿Y cuánto será hacia su derecha? ¿Cuánto faltaría? ¿Cuánto falta para 100? Aquí tendríamos, con esto sería 80 y con esto sería 100, ¿no? 24%, ¿ya? Es una forma de restar también, utilizando la suma. Es decir, 76, ¿cuánto le falta para 100? Si yo le sumo 4 al 6, ya lo hago 80, ¿cierto? ¿Y cuánto le falta para 100? 20. Entonces, simplemente 24%. Mira lo que te estoy enseñando, ¿ah?
Recuerda aplicarlo y practicarlo porque solo así se aprende matemáticas. Bien, calculando el cuartil 2, el decil 6 y el percentil 20. ¿Qué vamos a tener aquí? Si n es la cantidad de datos, y en nuestro caso recuerda que es 20 nuestra cantidad de datos, dado que el cuartil q sub i divide a la distribución en 4 partes iguales, entonces tendremos que el cuartil sub i será igual a i, y es este mismo dato, multiplicado por el número de datos dividido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque estamos dividiendo en 4 partes iguales, ¿no? Si quieres hallar el cuartil 1, será 1 cuarto. Si quieres hallar el cuartil 2, 2 cuartos. Si quieres hallar el cuartil 3, 3 cuartos, ¿no? De n. Bien, y para el caso del decil, como se divide en 10 partes iguales, tendremos que el decil sub i será i por n, pero en este caso entre 10, porque se divide entre 10 partes. ¿Ya? Si quieres hallar el decil 7, el decil 7 será 7 por el número de datos entre 10, simple. Igual para el percentil, como se divide en 10 partes iguales, será p sub i igual a i por n entre 100. Si quieres hallar el p 80, el percentil 80, será 80 por n entre 100. ¿Ya? Listo. Ahora sí calculamos el cuartil 2. Recuerda que, ¿qué vamos a utilizar? Esta fórmula. Entonces, el cuartil 2 estará dado por 2 por el número de datos, que es 20, dividido entre 4. Listo, aquí simplificamos. Cuarta de 20, 5. Cuarta de 4, 1. Y 5 por 2, 10. Simple. Entonces, ubico en cada una de las tablas qué valor de la frecuencia absoluta acumulada f sub i lo contiene para identificar el número de hijos. Veamos que para la comunidad Quichua está en f sub 3 y le corresponde 3 hijos. Y para la comunidad Shipibo-Conibo está en f sub 3 y le corresponde 3 hijos. Los resultados obtenidos son iguales, significa que los datos en dicha posición también lo son. ¿Ya? Son iguales estos datos. Bien, en el caso de la comunidad Quichua tenemos el cuartil 2, aquí está, y vemos que representa 3 hijos. Entonces podemos decir que la cantidad de hijos del 50% de familias de la comunidad Quichua es igual o menor a 3, o mayor o igual a 3. En el caso de la comunidad Shipibo-Conibo, el cuartil 2, diremos, como el cuartil 2 está aquí y es 3, diremos, la cantidad de hijos del 50% de familias de la comunidad Shipibo-Conibo es igual o menor a 3 o mayor o igual a 3. Igualito. Pasamos al calcular el decil 6. Para el decil 6 utilizamos la siguiente fórmula. Y tenemos que, ¿y cuánto va a representar ahora? 6. ¿Por qué? Porque vamos a calcular el decil 6. Podrías calcular el decil 7, el decil 2, el decil 3, etcétera, etcétera, y reemplazar simplemente los datos de acuerdo al decil que vas a calcular. En este caso, i va a representar 6 y simplemente reemplazo. El decil 6 será igual a 6 por 20 entre 10. Aquí puedo simplificar. Décima 1, décima 2, 2 por 6, 12. El decil 6 sale 12. Entonces, lo único que hago es ubicar en cada una de las tablas qué valor de la frecuencia absoluta acumulada f sub i lo contiene para identificar el número de hijos. Veamos que para la comunidad Quichua está en f sub 3 y le corresponde 3 hijos. Y para la comunidad Shipibo-Conibo está en f sub 4 y le corresponde 4 hijos. Los resultados obtenidos son diferentes. Significa que estos datos en dicha posición también lo son. A ver, veamos. Habíamos visto que el decil 6 es 12. ¿Qué posición de la frecuencia absoluta acumulada? Aquí, ¿no? Aquí hasta 7, aquí hasta 13. Como es 12, aquí lo contiene. Por lo tanto, ubicamos qué número de hijos le corresponde, 3. Entonces decimos, la cantidad de hijos del 60% de familias de la comunidad Quichua es igual o menor a 3. Y en el caso de la comunidad Shipibo-Conibo, recordemos que el decil era 12, ¿dónde lo contiene? Acá lo contiene 6, 9, 11, hasta aquí lo contiene.
Acá lo contiene hasta 11 nada más, aquí lo contiene, ¿no? Hasta 14. Entonces, ¿cuál es el número de hijos? 4. Concluimos que, recuerda que estamos analizando el decil, es decir, que a su izquierda hay el 60% de datos. La cantidad de hijos del 60%, ¿ve? Aquí estamos identificando eso. Del 60% de familias de la comunidad Shipibo-Conibo es igual o menor a, ¿cuánto? 4. Y finalmente para el percentil, recuerda que el percentil es dividir entre 100. Tenemos que el percentil sub i es igual a i por n entre 100. Reemplazando el dato que 20 i sub i va a ser 20, entonces el percentil 20 va a ser igual a 20, reemplazamos i por 20, 20 por 20 que es n entre 100. Finalmente, cerito por acá, me queda 2, acá 2 ceritos, me queda 1, 2 por 2, 4. Listo. Entonces, digo, ubico en cada una de las tablas qué valor de la frecuencia absoluta acumulada lo contiene para identificar el número de hijos. Veamos que para la comunidad Quechua está en F2 y le corresponde 2 hijos. Y para la comunidad Shipibo-Conibo está en F1 y le corresponde 1 hijo. Los resultados obtenidos son diferentes, significa que los datos en dicha posición también son. Entonces, miren acá. Tenemos que hemos hallado el percentil 20, que es igual a 4. ¿Recuerdan? Y 4, ¿dónde lo contiene? Aquí lo contiene solamente hasta 3, entonces aquí lo contiene 4. Por lo tanto, el percentil 20, es decir, el 20% de las familias tienen menores o igual a 2 hijos. Ahí está, es lo que estamos haciendo. Entonces, la cantidad de hijos del 20% de familias de la comunidad Quechua es igual o menor a 2. Y lo mismo para la comunidad Shipibo-Conibo, recuerda que era 4 y 4 lo contiene hasta aquí, lo contiene 4, por lo tanto decimos que la cantidad de hijos del 20% de familias de la comunidad Shipibo-Conibo es igual a 1. ¿Y por qué no decimos en este caso menores a 1? ¿Por qué? Porque en la condición del dato no nos dan el 0, ojo, mucho cuidado, no vayas a responder es igual o menores a 1. 1 para nuestra información es el menor dato, por lo tanto ya no hay menores datos, por eso decimos que el 20% de familias de la comunidad Shipibo-Conibo es igual a 1, porque no hay menores que el valor 1. ¿Ya? Continuamos. Bien, entonces hacemos un consolidado de los tres, del percentil 20, del cuartil 2 y del decil 3. Para la comunidad Quechua, el percentil se ubica en F2, que le corresponde 2 hijos. Para el cuartil 2 se ubica en el F3, que le corresponde 3 hijos, igual que para el decil 6, ¿no? Y en el caso de la familia Shipibo-Conibo, para el percentil 20 se ubica en el F1, que le corresponde un hijo, y el cuartil 2 en el F3, que le corresponde 3 hijos, y el decil 6, que se ubica en F4 y le corresponde 4 hijos. Entonces, concluyendo diremos, observo las tablas y los valores obtenidos de las medidas de localización trabajadas y puedo tener una idea que los datos que corresponden a la comunidad Quechua se concentran más hacia la media que los datos de la comunidad Shipibo-Conibo. Listo. Y el reto para el día 2 te dice, una institución educativa busca determinar la percepción que tienen los estudiantes de un nuevo profesor de matemática y en una escala de 0 a 30 los estudiantes de los quintos de secundaria le han puesto los siguientes puntajes y nos muestran los puntajes del quinto A y del quinto B. A partir de esta información, pregunta, ¿qué sección lo calificó mejor al nuevo profesor? Justifica tu respuesta. Listo, entonces nos habla de calificaciones y lo único que tendríamos que hacer es calcular la media aritmética para calcular cuál de las secciones calificó mejor. ¿Y qué significa mejor? La sección que obtuvo el mayor promedio, ¿no? De calificación. Bien, de esa manera estaríamos terminando. No te olvides suscribirte. Es lo único que nos motiva para seguir proporcionando información. Regálame un gran like y déjame tus comentarios en el video.